escuchan la palabra de la mañana. El pastor Luis Berríos ya está con nosotros para traernos una palabra linda al corazón. Usted que está conectado con nosotros, manténgase ahí. Dele share a esta transmisión, comparta con otros y con otras lo que Dios está haciendo en medio de nuestra experiencia de Tertuhablemos. Por estos 20 minutos escucharemos una palabra de Dios directo al corazón. Yo me salgo, pero ahí estará el pastor Luis Berríos. Él es pastor de la Iglesia Bautista de Country Club, que viene listo para compartir de su corazón una palabra a nuestro corazón. Pastor, la paz del Señor y bienvenido a esta experiencia. Saludos, mi hermano Semidey. Una bendición enviamos desde acá a todos los compañeros y compañeras de ministerio, compañeros y compañeras, ¿verdad?, de trabajo laboral aquí con Tertuhablemos. Les bendecimos en el amor del Señor y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder estar una vez más compartiendo algo de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir como una inquietud. Hay algo que me inquieta, Jesús, y es que lo que pueda estar pasando a nivel mundial de alguna manera pueda minar, penetrar las defensas a nivel emocional de compañeros y compañeras y gente de Dios en las iglesias, pensando que esto se sigue poniendo de mar en peor, y como que de alguna manera se está como que transmitiendo el mensaje, especialmente por muchos medios de comunicación, como si el mal estuviera ganando. Y vamos a tocar algo sobre eso en la enseñanza que queremos compartir. Lo que la palabra. Esa es palabra de Dios. Adelante, pastor, adelante. Amén. Así que el tema para esta ocasión es: ya sabemos el final. Ya sabemos el final. Nosotros los pastores y las pastoras ya conocemos cuál es el final. Y quiero hacer una declaración, una afirmación, y es que el bien triunfa sobre el mal, la luz vence las tinieblas. Al fin y al cabo, esa es la realidad. Eso es lo que va a prevalecer. ¿Sabe? A mí me gusta ver películas y series de televisión, y a mis 59 años he visto cientos de películas. Y puedo decir que he visto cómo la industria cinematográfica ha ido evolucionando. Antes veíamos películas donde al final siempre el mal era vencido. Películas donde el protagonista pasaba por muchas dificultades, pero al final salía victorioso. Todo eso ha cambiado. Vivimos en un tiempo donde el reino de las tinieblas está usando con astucia la televisión por cable y satélite para enviar un mensaje o mensajes subliminales y aún directos a la mente del ser humano. Sutilmente utiliza los medios de comunicación para enviar el mensaje de que el mal está ganando, y eso lo ponemos entre comillas. Si usted se ha fijado, en la mayoría de los programas de noticias se enfatiza lo malo. Para los productores de programas de noticias, una buena noticia es lo malo que pueda estar ocurriendo en el mundo. Y cuando nos fijamos en la trama de muchas series de televisión y películas, vemos que se presenta al mal ganando o saliéndose con la suya. Hoy en día, muchos de los protagonistas y los héroes de películas son hombres y mujeres cuyo modelaje no es el mejor. Algunos son alcohólicos, adictos a drogas, son indisciplinados, vulgares, inmorales, promiscuos y hasta practicantes de alguna forma del ocultismo. Eso es lo que se está viendo en la mayoría de los programas y las series de televisión que tienen mayor audiencia en Estados Unidos y aún en Puerto Rico. Y aunque usted no lo crea, es tanto el bombardeo con este mensaje que las nuevas generaciones terminan siendo arrastradas por ese evangelio satánico que promueve todo lo que es contrario al evangelio de Jesucristo. Como dijo Isaías, estamos viviendo en un tiempo en el que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Un ejemplo de esto que estoy hablando es una serie de televisión que se llama Lucifer. En esta serie se presenta a Satanás como bueno, al arcángel Miguel como malo, y se presenta un momento donde Eva decide fugarse del paraíso porque eso es muy aburrido allá arriba. ¿Qué usted cree que le estarán diciendo a la gente, a la audiencia, sutilmente con una cosa como esa? Que allá arriba eso es aburrido. ¿Ve? Y entonces
ese es el tipo de mensaje que se está predicando desde el punto de vista del reino de las tinieblas por los medios de comunicación. Mire, los guionistas, los escritores de libretos y tramas de películas o series de televisión han decidido que los finales felices no venden. Las tramas donde el bien vence sobre el mal son aburridas para ellos. Lo inmoral y contra natura es más atractivo que lo moral y decente. No falta una serie en el tiempo que estamos viviendo, no falta una serie de televisión o una película donde aparezca una escena que contradice el orden de Dios establecido. Usted sabe de lo que estamos hablando. ¿Sabe? Todo parece indicar que el mal está ganando y que al final vencerá. Ese es el mensaje que está predicando o que se está predicando a través de la industria cinematográfica en el mundo entero. Y tal vez usted no puede entender cómo ese mensaje influencia a niños, a jóvenes y aún adultos en el tiempo que estamos viviendo. Pero, ¿sabe? Hay una serie que se llama 13 razones por qué. 13 Reasons Why. ¿Por qué? Y tiene que ver con el tema del suicidio. Y como consecuencia de la primera temporada, se reportaron casos de jóvenes que se suicidaron por la influencia de esa serie. Dicen que para la segunda temporada tuvieron que poner a personajes a hablar diciendo que la intención de la serie era enviar un mensaje de que el suicidio no era la salida. Eso lo tuvieron que aclarar aparentemente para luego hacer eso. Pero hay reportes de que hubo personas, hubo jóvenes, adolescentes que optaron por quitarse la vida como consecuencia de la influencia de esa serie de televisión. Ante esta realidad que he descrito, los pastores y las pastoras tenemos la responsabilidad de continuar anunciando la buena noticia del evangelio de Jesucristo. No nos podemos callar. Tenemos que seguir proclamando la verdad de que el bien vence sobre el mal y que la luz vence las tinieblas. ¿Por qué? Porque el constante bombardeo del reino de las tinieblas está enviando al ser humano, o que está enviando al ser humano, ha provocado más interés en lo oculto y en lo sobrenatural, haciéndole ver que es bueno y que es mejor que portarse bien. Pastor, pastora, tú y yo tenemos a la mano un guión, un libreto cuya trama no es de ciencia ficción. Conocemos a un autor que nos ha dejado el libreto donde está escrito todo lo que habrá de suceder. El todopoderoso Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia. En ellas tenemos a la mano información que nos permite saber cuál es el final. Siguiendo el ejemplo que hemos estado dando con este asunto del uso de las películas, lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra nos permite afirmar que en la trama real de la vida no importa cuántas dificultades tengamos que enfrentar, no importa cuántas luchas y pruebas se nos presenten, no importa que las circunstancias que nos rodean nos envíen el mensaje de que el mal está ganando. Tú y yo, pastor y pastora, sabemos y conocemos cuál es el final. Ya Cristo nos dio la victoria. Sabemos que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Tú y yo tenemos que seguir siendo portadores de buenas noticias. Nuestra gente tiene que seguir escuchando el mensaje. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de lo que hacen o de los que hacen iniquidad. Nuestra gente tiene que seguir recibiendo el mensaje de que vale la pena esperar y confiar en Dios. Pastor, pastora, tú y yo sabemos cómo termina la trama de la película de la vida real. Tú y yo sabemos que Cristo venció al reino de las tinieblas. Nos dice Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nos toca a nosotros, en el contexto del territorio que Dios nos ha asignado, con la iglesia que puso bajo nuestra responsabilidad, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir conquistando ese territorio, seguir desalojando al reino de las tinieblas y estableciendo el reino de los cielos en donde quiera que Él ha puesto a un compañero pastor o pastora, en verdad, en acuerdo, en unidad con los otros ministerios que ha puesto en ese lugar, en ese país. Mire, el mal no prevalecerá. El reino de las tinieblas ha sido expuesto y ha sido desenmascarado.
Nos toca a nosotros continuar proclamando la verdad del evangelio a aquellos que se encuentran cautivos y siendo arrastrados por las corrientes del mundo que los llevan a la perdición. Además, mi hermano, mi hermana, tenemos que continuar enfatizando la sana doctrina registrada en las Sagradas Escrituras. No podemos dejar que las generaciones jóvenes de nuestras iglesias sean seducidas por las filosofías de vida que el humanismo y el relativismo moral enseñan. Y a mí me parece que esto del relativismo moral es algo que está impactando seriamente nuestra sociedad, y las nuevas generaciones están siendo influenciadas por eso. ¿Por qué? Porque ahora se envía el mensaje de que a ti te gusta hacer eso, tú te sientes bien hacerlo, pues hazlo, no te preocupes por lo que piensen los demás. Eso es así que viene el relativismo. Pues eso depende, si a ti te gusta, si a ti te satisface hacer eso, pues hazlo. Lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo, olvídate de lo demás. Ese es el mensaje que predica el relativismo moral, y nosotros tenemos que seguir proclamando la verdad del evangelio, no solamente para nuestra gente de nuestra iglesia, sino también para aquellos que aún no han reconocido a Cristo. Mire, Tito capítulo 2, verso 11 al 13, nos dice de qué manera, o de manera resumida, cuál es la verdad que debemos enfatizar en el tiempo que estamos viviendo. Nos dice allí, y leo la traducción al lenguaje actual: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la oportunidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llegue ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí está estableciendo qué y cómo debe comportarse el hijo y la hija de Dios. Y esa es la palabra que usted y yo tenemos que seguir compartiendo con aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, pero también extenderla hacia afuera para aún aquellos que todavía no han conocido al Señor. Ya sabemos cuál será el final. No debemos permitir que lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en el mundo nos desanime. No podemos perder la esperanza y mucho menos la confianza en Dios y en sus promesas. Todo lo que Dios nos ha dejado como promesa se va a cumplir. Vale la pena seguir creyendo. Vale la pena seguir esperando y confiando en Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo, pastor y pastora, sabemos que Dios es fiel. Él cumplirá su palabra. Ya nos dejó saber lo que le espera a nuestro adversario espiritual. Usted lo ha leído. Apocalipsis dice que será lanzado al lago de fuego junto con el falso profeta y con el anticristo. Va a ser lanzado allí. También nos dejó saber lo que le espera a los que perseveren, a los que sean fieles al Señor. En el libreto de Dios, oye bien, en el libreto de Dios se nos dejó escrito lo que habrá de suceder. El apóstol Pablo lo resume en las siguientes palabras que tú y yo conocemos muy bien: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. De manera resumida, ahí está el contenido del final que le esperan a los hijos y a las hijas de Dios. El mal no va a vencer. Ya conocemos el final. Ese es el final que nos espera. El mal no prevalecerá, y tenemos que hacerle llegar ese mensaje a los que caminan rumbo a la perdición. Ellos tienen que saber cuál será su fin si continúan en esa dirección. También deben saber lo que Dios ha prometido para quienes deciden acercarse a Él por medio de Jesucristo. Y esa es la buena noticia. Ese es el mensaje de esperanza que tenemos que proclamar. Enfatizo ese detalle porque la iglesia no está llamada a predicar un mensaje de terror ni de miedo. Sí tenemos que anunciar que la venida de Cristo está a la puerta, que hay un lugar de condenación eterna, pero también tenemos que enfatizar sobre todas las cosas lo que Cristo ha hecho como promesa para aquellos y aquellas que le han recibido, que Él tiene un lugar mejor y que finalmente estaremos en su presencia disfrutando de vida eterna.
eterna. Pastor y pastora, tú y yo sabemos cuál es el final y tenemos la responsabilidad de aportar para que el mayor número de personas reciban los beneficios que ya Cristo alcanzó para todo aquel y aquella que cree en él. Por lo tanto, apliquemos a nuestro ministerio la exhortación de Pablo a Timoteo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, eso le dijo Pablo a Timoteo, estoy leyendo la versión de Nueva Traducción Viviente, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que predicar. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día lo que se promueve a través de esto de los medios de películas y series de televisión es donde se está dando rienda suelta a los deseos y a las pasiones. Llegará el momento en que la gente seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y dice también, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. La Reina Valera termina diciendo, cumple con tu ministerio. Y ese es el reto para nosotros y nosotras, compañeros pastores y pastoras, en el tiempo que estamos viviendo. Es el momento de seguir anunciando la buena noticia que incluya la verdad del evangelio para que aquellos que están siendo seducidos con ideas, con mitos, con fábulas, dándoles a entender que practicar el ocultismo es algo natural, que hay héroes que se nos están presentando en estos medios de televisión, que son personas promiscuas, que no tienen valores y que hoy en día son los héroes que se nos presentan, haciéndote ver como que tratando de establecer la pauta, que esa es la manera correcta de vivir hoy en día. Tú y yo tenemos que seguir proclamando la verdad del evangelio y seguir afirmando que los principios, que los valores del reino no son negociables y que tenemos que seguir declarándolo para que aquella gente pueda entender y conocer la verdad del evangelio y tengan alternativas para decidir. La Biblia dice, hablando Moisés al pueblo de Israel en un momento dado, y nosotros también lo tenemos que aprovechar y compartirlo con las demás personas. Allá en Deuteronomio capítulo 30, él le dijo, a los cielos y la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les recomienda, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa debe ser nuestra tarea. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, anunciando la verdad. No importa lo que los medios masivos estén haciendo saber. No importa que los medios masivos de comunicación quieren hacer ver que el mal está ganando o que es mejor disfrutar de las cosas que el mundo y de las cosas que nos ofrece antes de buscar a Dios y su reino. Usted y yo tenemos que seguir proclamando la verdad del evangelio, porque así haremos posible que más puedan estar listos para cuando nuestro Señor venga por su pueblo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, Pastor Semidey. Wow. Pastor Luis Berríos, qué poderosa palabra usted nuevamente ha compartido con nosotros. Wow, el Señor te ha usado, pastor, nuevamente con una palabra de cierre de semana. Uf, impresionante, palabra buena, como nos dice, por ejemplo, la pastora Vivian Ochoa de Panamá nos dice, amén, qué palabra más poderosa. El pastor Miguel Ramos desde Pensilvania nos dice, gloria a Dios, alentadora palabra, Cristo triunfó y nosotros triunfaremos con él. Elías Blanco nos dice, amén, así es. Ada López de Chile nos dice, qué gran verdad, solo el amor de Dios cambia nuestras vidas a través de Cristo. Mildred Cortijo nos dice, portadores de su gloria. Pastor, la gente conectada con nosotros, afirmando esta palabra,
Sin lugar a dudas, me parece escuchar las palabras del apóstol cuando dice, vence con el bien el mal. Amén. Vence con el bien el mal. Me parece que esta palabra ha sido contundente, y no tan solo contundente, es un reto para que los pastores y las pastoras, todos nosotros sepamos claro cuál es la historia nuestra. Nosotros sabemos ya, el fin de la historia la sabemos. Uno nunca lee un libro por el final primero, y ya nosotros sabemos esa historia de este libro. Empezamos por el final. Cristo venció, se acabó, no hay otra. Pero ese mensaje hay que llevárselo a la gente. Pastor, definitivamente palabra poderosa, palabra que Dios, sin lugar a dudas, como dice Madeline, dice, Dios le continúe usando, pastor. Mildred Cortijo nos dice, amén, amén y amén. Yo quiero ser parte del final del libreto de Dios. Aleluya. Aleluya. También nos dice Guillermo Lindel, poderosas palabras. También Angelique Acevedo nos dice, necesitamos heraldos del evangelio de la verdad. Ahí está la gente, pastores, que han recibido la palabra, que sin lugar a dudas ha sido poderosa. Pastor, pero para que esta palabra no vuelva atrás vacía, haga esta oración, pastor, para que ciertamente podamos seguir siendo esos hombres y esas mujeres que podamos predicar aún en un tiempo donde la gente no quiere escuchar. Pero hay que predicar la palabra y hay que predicar las buenas nuevas de salvación. Adelante, pastor. Amén. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza y nos encargamos de darte toda gloria a ti, Señor amado. Tu palabra dice a través del apóstol Pablo, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo van a poder entender? ¿Cómo van a poder ser abiertos sus ojos si no se les predica? Tú nos has dado la encomienda, no a los ángeles, sino a hombres y mujeres que nos sacaste de las tinieblas a la luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. No permitas, Dios, que nos dejemos, oh Señor amado, seducir por todo lo que está pasando, donde aparenta verse como que el mal está por encima. Tu palabra dice, Señor amado, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Señor amado. Y eso lo creemos. Y seguimos declarando que aunque los medios masivos de comunicación no compartan las buenas noticias que la iglesia tiene, sí están ocurriendo cambios hermosos, sí están siendo transformados vidas, sí están siendo cambiando familias, sí están siendo cambiados hogares, sí están cambiando situaciones en la sociedad. Creemos, Dios del cielo, que el evangelio tiene poder, que no ha perdido su eficacia, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue vencer al reino de las tinieblas. Ya lo exhibió públicamente, los despojó, los desalojó. Ahora nos toca a nosotros como iglesia seguir avanzando, seguir conquistando territorio, seguir ganando terreno para el reino de los cielos, desalojando el reino de las tinieblas y anunciando, he aquí ha llegado el evangelio del reino, y reclamamos este territorio, este lugar, este país, esta nación para Jesucristo. Que esa sea nuestra disposición, que no haya nada que nos disuada, que no haya nada que nos entretenga, que no haya algo que nos ponga a darle más atención que no sea a cumplir con la gran comisión de hacer posible que las naciones sean alcanzadas, sean convertidas en discípulos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Imparte gracia, reparte, Dios mío, por tu gracia, refrigerio de lo alto para los pastores y las pastoras, que reciban nuevas fuerzas, que puedan, Dios mío, en este tiempo que estamos viviendo, en medio de tanta necesidad, ser renovados, ser vivificados. Vivifícales según tu palabra, mi Dios amado, que puedan recibir nuevas fuerzas y comenzar con más fuerza aún para seguir declarando tu palabra, para seguir cumpliendo con el ministerio que tú has puesto bajo su responsabilidad. Ayúdanos, Señor, y creemos, Señor amado, que de la misma manera como tú vivificas el liderato pastoral, también pones a nuestro alrededor hombres y mujeres entendidos que pueden recibir la misma visión de lo que tú, oh Dios amado, quieres hacer a través de cada pastor y cada pastora, para que trabajemos juntos y juntas para seguir expandiendo el reino sobre la faz de la tierra. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, poderosa palabra y poderoso tiempo. ¿Cómo la gente, pastor, puede conocer de usted, puede conocer de su ministerio? Porque ciertamente Dios le está usando con poder.
Bueno, nosotros estamos, y usted puede ir a la página de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Country Club. Allí va a encontrar todos los estudios bíblicos que hemos estado dando. Allí va a encontrar todas las predicaciones que hemos estado compartiendo los domingos. Nosotros los domingos desde las 10 de la mañana empezamos el culto de manera presencial, pero también transmitido por Facebook. Y allí usted puede ver lo que estamos haciendo en la experiencia de adoración al Dios del cielo y proclamación de la palabra. Y también los miércoles estamos dando estudios bíblicos desde las 8 de la noche a través de Facebook Live desde las 8 los miércoles. Entonces, de hecho, esto hemos estado tocando el tema Atrévete a abogar mar adentro como estudio de la palabra a la audiencia que tenemos allí en esa experiencia de enseñanza de la palabra. Y mi número personal es el 787-536-2234. Estamos ahí para servirle. Pastor, gracias por bendecirnos. Gracias por todos los viernes tener un cierre de semana. Hoy cerrando el programa número 70. Y qué manera de cerrar un programa número 70 y un fin de semana que nos espera largo para comenzarlo con una palabra tan contundente y una palabra poderosa como esta. Gloria al Gracias Señor. por bendecirnos, pastor. Gracias por darnos la oportunidad de servir a través de este medio. Dios les bendiga. La paz del Señor. Un abrazo y que tenga un buen fin de semana, pastor.